Сука, граната! Пидор, граната нахуй! Пидорас ебаный! Cuerpos desmembrados en las calles. Unidades rusas completas que son voladas por los aires. Búnkers que se transformaron en tumbas abiertas, repletas de restos humanos. Esas son algunas de las crueles imágenes que ofrece la guerra en Ucrania. A más de 2 años del inicio de la invasión, hoy te proponemos analizar algunos de los materiales más impactantes que se registraron en el campo de batalla. Se trata de un video muy fuerte, pero también muy necesario para comprender el costo humano de estos combates. Colócate el chaleco antibalas y adentrémonos en las trincheras bañadas de sangre que cruzan el territorio ucraniano. El conflicto en Europa ha dejado muchas postales horrorosas, pero una de las más brutales fue registrada por soldados de Kiev que se toparon con decenas de cuerpos del enemigo, abandonados a la intemperie y destrozados por la violencia sufrida. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales en octubre de 2022 y son de una brutalidad considerable, por lo que advertimos a aquellas personas que tengan un estómago débil. Да. Sobre una ruta de las afueras, este ucraniano encontró a varios enemigos completamente destrozados. Esas figuras borrosas e inertes en algún momento fueron hombres luchando en el frente de batalla. Desgraciadamente para ellos, la guerra no les deparaba victoria, sino una muerte horrorosa y sin ningún tipo de honores. Tal vez esto último sea el aspecto más chocante. Fallecieron luchando a las órdenes de su país, pero su sacrificio no fue recompensado con respeto post-mortem. Su último lugar de descanso es una ruta solitaria y destruida. Veamos otros videos similares, subidos a redes en la misma época. Nuevamente el mismo paraje desolador. Cuerpos destrozados, a veces sin sus extremidades o con el rostro desfigurado debido a una explosión. En la guerra, la gran mayoría de las muertes se debe al uso de artillería o el impacto de esquirlas. Los cadáveres reflejan eso mismo. La crisis de los fallecidos rusos es tal que incluso algunos ucranianos han puesto manos a la obra para sanear las ciudades de los restos de los combatientes extranjeros. Uno de los referentes es Oleksiy Yukov, un instructor de artes marciales de 40 años, que forma parte de un grupo de recuperación de muertos llamado Platsdarm. Se trata de voluntarios civiles que recorren los territorios arrasados por el combate, removiendo los restos humanos que han quedado luego de la batalla. Han visto de todo, desde lo más grotesco a lo más trágico. Está claro que la doctrina rusa es heredera de la soviética. El Kremlin sabe que cuenta con un recurso humano gigantesco y está dispuesto a sacrificarlo en pos de conseguir una victoria fundamental. Yukov cuenta que lo ha visto todo, desde jóvenes que en época invernal fallecieron por solo contar con equipo de verano, a equipos enteros que fueron destrozados por acción de la artillería o un dron. Esto último ha sido cada vez más recurrente, a medida que las naves no tripuladas se convierten en un factor decisivo en la guerra moderna. Veamos cómo esos cazadores silenciosos pueden acabar con un grupo entero de rusos. De un segundo a otro, la reunión de soldados se transformó en una masacre absoluta. Los rusos creían estar a salvo en ese precario e improvisado campamento. Lo que no sabían es que sobre sus cabezas sobrevolaba un cazador silencioso y letal, que descargó una bomba sobre ellos.
Si bien el archivo es breve y no nos permite ver por completo la cantidad de daño recibido, es sensato dar por sentado que como mínimo recibieron heridas de gravedad en todo su cuerpo. Este caso no es una excepción o una mala pasada para los hombres del Kremlin. Se trata de una estrategia que ha sido ampliamente utilizada por ambos frentes. Claro, el Ministerio de Defensa de Ucrania se ha encargado de publicar en redes sociales cada uno de los videos registrados para mostrar su superioridad en el campo de batalla. Pero más allá de la propaganda y los duelos geopolíticos, lo cierto es que los drones son el futuro de la guerra en todo sentido. Teniendo esto en mente, veamos lo que le ocurrió a este grupo de militares rusos apostados en la zona rural ucraniana. Están descansando cuando desde el cielo cayó una bomba que aniquiló a uno de ellos y dejó a otro gravemente herido, arrastrándose convaleciente por el suelo hasta quedar inmóvil. Ante la utilización masiva de estas tácticas, los hombres del Kremlin han tenido que aprender a sobrevivir de formas primitivas, pero que podrían salvarles la vida. En uno de los entrenamientos más frecuentes, a los soldados se les arroja una pelota que representa una granada o bomba. En pocos segundos, el conscripto debe gatear algunos metros y adoptar una posición fetal que cubre sus órganos vitales y rostro. Esta es una de las tantas técnicas enseñadas en las escuelas militares del Kremlin. Una mera reducción de daños ante una amenaza imposible de predecir. Claro, el pequeño detalle que queda por fuera de ese entrenamiento es que la mayor parte de los ataques son completamente sorpresivos y no dejan tiempo a ninguna reacción más que el dolor. Tomemos como ejemplo el caso de este cazador aéreo que sobrevolaba áreas boscosas de Ucrania. Es una de las decenas de miles de unidades que adquirió Kiev como medida defensiva ante la derrota de su infantería frente al poderoso invasor. El dron escaneó el territorio hasta encontrar su objetivo, un grupo de soldados enemigos que reposaban tranquilamente, sin tener idea que estaban a punto de recibir un ataque brutal. El dron parece haber lanzado una granada ignífuga, capaz de generar un pequeño incendio en la zona de impacto. El resultado es devastador. No solo hay una explosión altamente peligrosa, sino que todo lo que se encuentra cerca se prende fuego debido a las chispas provocadas por el dispositivo. Uno de los soldados logra salir prácticamente indemne, pero el otro tiene sus piernas en llamas y debe apagarlas contra el suelo. Imagina la desesperación y el dolor que sintió ese uniformado. Y más aún considerando que su compañero no dudó un solo segundo en huir del lugar, dejándolo posiblemente herido y a la merced del enemigo. Actualmente, Ucrania afirma haber entrenado a más de 10.000 operadores de drones, algunos de los cuales se han transformado en verdaderos profesionales en la materia, pudiendo lanzar bombas en lugares extremadamente pequeños. Ni los vehículos ni las trincheras están a salvo con esos snipers de los cielos. Una ventaja que brindan estos aparatos es que permiten filmar cada una de las actividades realizadas, algo que, como te adelantamos, el Ministerio de Defensa ha aprovechado de gran manera. Por lo general, los drones solo pueden transportar una o dos bombas y tienen que realizar múltiples ataques para poder generar un impacto real en las posiciones del enemigo. Aún así, es un recurso más económico que el empleo de grandes piezas de artillería, sin contar que los operadores manejan esas maquinarias a varios kilómetros de distancia, desde la seguridad de un puesto de comando. Veamos qué tan precisas pueden ser esas ofensivas con naves no tripuladas.
Este último caso debió doler. La bomba cayó justo en la trinchera, volando el casco del soldado por los aires. Si bien no tenemos mayor información sobre ese ataque en particular, es probable que el ruso haya muerto en el instante, debido a la cantidad de energía y la poca preparación que tuvo para soportar el impacto. Como puedes ver, en manos del operador correcto, los drones son armas de alta precisión que pueden llevar el infierno a espacios confinados que antes eran seguros. Esto ha sido una constante durante todo el conflicto, demandando una completa reformulación de las estrategias de la infantería en ambos bandos. Esto tiene un costo psicológico enorme. La presión y la inseguridad de sentirse constantemente perseguidos por máquinas mortales que no anuncian su llegada es un factor determinante para los soldados. La paranoia y el miedo son sentimientos muy complicados de manejar cuando te encuentras en el frente de batalla y debes tomar decisiones importantes en cuestión de segundos. Para muchos, la única salida es actuar como si dichas amenazas no existieran, confiando en su suerte y en los mecanismos defensivos de su bando. Hasta este punto nos hemos enfocado mayormente en los brutales ataques y escenas que han sufrido los rusos durante la invasión al país vecino. Pero también resulta interesante ver la interacción directa entre enemigos. En el siguiente archivo veremos un encuentro increíble entre un soldado de Kiev perteneciente a la Tercera Brigada de Asalto y uno del Kremlin que se encontraba herido en las afueras de Bakhmut. Братан, шо ты? Шо? Давай, давай. Не надо, я прошу, не Да. надо. Куда попало? У меня все внутренности болят, и нога здесь переломана, и здесь. А ну. Я прошу, не могу, меня отбило. Без гранати? Меня не знаю, я без гранаты вообще. А ну, Прошу. перевернись на спину, на Не спину. могу, не могу. Братан, ну як ми тобі, сука, дамо пом? Мне все кишки отбило, видимо. А вот эта нога вот здесь перебита, вот ломана, что ли. Там маленький осколок не кровоточить. Вставай. В тебе нема, ніхуя. Нема кровотечі. ¿Qué harías en el lugar del soldado ucraniano? Claro está que disparar a quemarropa a un enemigo herido y en el suelo no es más que un asesinato a sangre fría, un crimen de guerra totalmente falto de humanidad. Al mismo tiempo, la actitud del ruso era muy sospechosa, tratando de ocultar la mitad de su cuerpo en el piso y negándose a revelar su espalda. El hombre de Kiev sabía que se reportaron numerosos casos similares, en los que una persona presuntamente lesionada solicita ayuda y clemencia, pero tan solo es una forma de lograr que el enemigo baje la guardia. Veamos cómo continuó esta tensa interacción. Давай, хто там? Один сюди. 300-й русський у нас. Давай. Давай, перебери кабелька. Давай, заходьте. Давай. Та там маленьке ранення, давай, ще, сука, будем всі 200. Все, надавай йому пару медичних. Todo parece indicar que los pedidos del ruso eran reales. Solo estaba asustado y herido, temiendo ser ejecutado por el enemigo. Cabe destacar que sus miedos no eran del todo infundados. A lo largo del conflicto, ambas partes han cometido horrendos crímenes con los prisioneros de guerra. Si bien las masacres perpetradas por el personal ruso han sido brutales y repudiables, también se reportaron casos de excesos de violencia por parte de los ucranianos. En este caso, los hombres de Kiev se comportaron de acuerdo a la ley internacional, capturando al sujeto herido y brindando asistencia médica de inmediato para evitar su muerte. Veamos el resto del material registrado por ese mismo uniformado. Эти контрабасы. Давно уже съебались. Если честно, не знаю. Мы знаем, Клін? Клин. На всякий случай. Este tipo de videos nos dan una perspectiva única de la guerra.
El soldado ucraniano descargó algunas rondas de su ametralladora en un pozo antiguamente utilizado por el enemigo. Mejor prevenir que curar. La limpieza de trincheras es una actividad totalmente necesaria para evitar emboscadas y sorpresas desagradables. Es por eso que se suelen lanzar granadas u otros dispositivos similares para acabar con cualquier peligro que esté aguardando su momento para emerger. Si bien en esta oportunidad se encontraba vacía, en muchas otras el resultado es mucho más grotesco. Al analizar la guerra solemos hablar de cifras monetarias, armamento moderno y grandes victorias. Pero toda esa gloria se sostiene con los cuerpos de miles de soldados fallecidos. El conflicto entre Rusia y Ucrania no es la excepción. Estos han sido solo algunos de los crueles momentos que se vivieron en la guerra, la cual aún parece lejos de culminar. De esta manera llegamos al final del video. Si te resulta interesante este análisis de lo que ocurre actualmente en Europa, nos gustaría invitarte a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Así podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.